¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Estamos regresando luego de habernos tomado un breve descanso. Estuvimos de viaje con la familia, lo pasamos muy bonito y bueno, nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Ricardo Edwin Romero. No se olviden de inscribirse al canal, ponerle un like y dejarme su comentario a ver si están de acuerdo o en desacuerdo con mis opiniones. Eh, Estamos muy esperanzados, aquellos que estamos siguiendo continuamente este conflicto entre Ucrania y la República de Rusia. Y la verdad es que nos mantiene muy esperanzados que el presidente Donald Trump todavía no haya perdido ese ímpetu y esas ganas de terminar con la guerra o el conflicto entre estos dos países. Sabemos que el presidente Trump puede tener 50 defectos. Nosotros desde esta tribuna venimos apoyando al presidente de los Estados Unidos, a nuestro presidente, porque nos ha demostrado y hemos visto que era necesario que entrara un personaje como él. El país estaba yendo por el desbocadero con estas políticas libertarias, en realidad, libertinas, perdón, del gobierno y del Partido Demócrata, de este señor Biden y toda su cúpula, y necesitamos corregir el camino, mejor dicho, entrar por el camino correcto, y qué mejor manera de hacerlo con el presidente Trump, un señor pro familia, un señor muy conservador, de tradiciones de, y de muchas cosas positivas para el país, para nuestra sociedad. Y una de esas cosas, y para el mundo, obviamente, porque lo que se dispone en el gobierno de los Estados Unidos tiene repercusión mundial. No estamos de acuerdo con muchas cosas que hace el presidente Trump, y en uno de estos días vamos a hacer un video al respecto para que no crean que nosotros le aplaudimos hasta las flatulencias del presidente Trump. De ninguna manera. Tenemos nuestras críticas, estamos en desacuerdo en varios puntos, como por ejemplo querer intervenir en Venezuela. No estamos de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto, pero de hacer una intervención militar o estar eh, llevando ese tipo de políticas agresivas y en algunos casos asesinas, están torpedeando y mandándole misiles a lanchas con personas supuestos narcotraficantes. Si tuviéramos la seguridad todavía uno podría decir, aunque no estaríamos de acuerdo, pero podríamos decir, eh, se podría justificar en algo. Pero bueno, es una, y eso y tantas otras cosas más que no estamos de acuerdo con el presidente Trump. Pero bueno, sí, muy, muy de acuerdo con él, con esa inquebrantable voluntad de poner fin al conflicto, a la guerra entre Ucrania y Rusia, de la misma forma que lo ha venido haciendo con las otras guerras alrededor del mundo. Este plan de los últimos 28 puntos que ha propuesto los Estados Unidos a Ucrania y a Rusia, a Zelensky y a Putin, que son los gobernantes de ambas naciones, ojalá se llegue a concretar y se pueda, con con esta propuesta se pueda llegar a un cese al fuego y a la terminación de la guerra. Se filtró en la prensa que entre los 28 puntos se propone
que el país de Rusia se mantenga todo lo que ha llegado a conseguir hasta la fecha. Y cuando dicen por qué si y por qué los rusos no se retiran y muestran la frontera de hace 3 años, antes del conflicto, porque no se mantiene la frontera. Obviamente porque han habido muchos miles de soldados muertos de por medio, tanto de un lado como del otro. Y además, eh, en un momento, recordemos en la época, esto creo que fue hace como 2 años, creo que no había llegado un año del conflicto, y se quiso hacer entre Putin y Zelensky se iban a reunir para hacer un cese al fuego y terminar este enfrentamiento. Pero ¿qué fue lo que pasó? El payaso de Boris Johnson, en ese entonces primer ministro inglés, ustedes recordarán al despeinado, ese que más parecía un payaso en realidad. Recuerdo inclusive que cuando este señor se estaba proponiendo para ser primer ministro, y Vargas Llosa, que en paz descanse, y Vargas Llosa, que había vivido en el Reino Unido, en Inglaterra por muchos años, y que era un admirador de la política cristalina, pura, limpia de la política inglesa, se quedó pues en shock cuando escuchaba hablar a este payaso de Boris Johnson. Recuerdo que Vargas Llosa decía, ha quedado en shock, ¿cómo es que un político, un aspirante al primer ministro pueda decir tantas mentiras de manera tan abierta, cosa que no sucedía pues en Inglaterra? O sea, que la política se ha prostituido no solamente en Latinoamérica y en los Estados Unidos, sino en el mundo, pero todavía se mantenía a salvo en algunos países como nórdicos y algunos países de Europa, y uno de esos pocos países era pues justamente Inglaterra. Entonces, eh, se sorprendía de que este hablantín, este libertino, innombrable, nefasto personaje Boris Johnson, pues eh, difundía y espectoraba disparates y mentiras al pueblo londinense. Pues bueno, salió primer ministro. Y este fue el responsable de que no se reúna en ese momento Putin y Zelensky. Porque si no se hubiera terminado y no hubieran llegado hasta donde han llegado en este momento los rusos, que es otra de las cosas que dice Trump. Si Zelensky no acepta las condiciones de la guerra, pues nunca va a terminar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a desaparecer toda Ucrania porque los rusos van a seguir invadiendo en 3 meses más, 6 meses más, un año más o el tiempo que sea. Eh, es imposible que pueda ganar Ucrania esta guerra contra Rusia. Cosas sabemos que no es Ucrania, es la OTAN. Y al decir OTAN estamos hablando de toda Europa con Estados Unidos a la cabeza. Pero aún así, es bien difícil, yo diría que hasta imposible. Y como lo dicen muchos analistas serios, es imposible que los ucranianos puedan salir victoriosos de esta guerra. Lo único que van a hacer es seguir sacrificando más soldados, más hombres. Son centenares de muertos. Y bueno, ojalá, ojalá estamos muy esperanzados, tenemos mucha confianza y ojalá se pudiera llegar a un buen final, ¿no? Ya sabemos que esta guerra no, un buen final, pues entre comillas. Y no solamente eso, sino también todo lo que se ha destapado en estas últimas horas. Lo corrupto que es este Zelensky. Antes de que lo nombraran presidente de Ucrania, él estaba envuelto en un acto de corrupción. Y justamente Estados Unidos y la Unión Europea lo sabían, pero apoyaron aún así a Zelensky porque sabían que podían manejarlo, creyendo que podían eh, ganar este enfrentamiento, este conflicto, y podrían derrotar a Rusia, pues su error. Entonces, eh,
Creo, en mi opinión, y esta es mi opinión, que Ucrania debería reconocer, nosotros siempre hemos apoyado también desde un principio a Putin y a los rusos, debería reconocer que el Donbass y Crimea, obviamente, tienen que ser rusos. Y aparte que Ucrania no puede ingresar a la OTAN. Esas han sido las razones por lo que los rusos invadieron Ucrania, porque ellos estuvieron diciendo desde hace muchos años que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, ¿no? Ya lo hemos tratado en este canal también, ¿no? Ya lo hemos comentado. Es una, es una narrativa que nosotros lo hemos hecho a cada momento, ¿no? En el Tratado de Minsk se tenía que respetar que ningún centímetro podría ir en contra de Rusia, menos Crimea, que es un país frontera y un país inmenso. Entonces, meterlo a intentar meter a la OTAN, a Crimea a la OTAN, era pues un abierto desafío al gobierno de, de Putin. Y era obvio que no se iba a tolerar. Entonces, ojalá, ya creo que Zelensky no tiene salida. Ha renunciado su primer ministro y su principal asesor, la mayoría de la cúpula, pero que estaban al lado de él, se ha demostrado, han desaparecido con millones a ese gran aliado que tenía o que tiene, Timur Mindik, un apellido medio extraño, que era su asesor principal y su primer ministro. Se fugó, tuvo información de que lo iban a detener, se ha escapado. Recordemos que Zelensky decía que él era su gran amigo, que era un patriota y que él iba a estar con, que Timor iba a estar con Zelensky hasta el último día porque era un patriota. Pues bueno, tuvo que sacarlo, se ha fugado y se ha encontrado en su departamento bolsones de millones de dólares. Pero yo no entiendo estos delincuentes, qué ridículos son. Tiene un baño enchapado en oro. Yo no entiendo, si tú quieres tener dinero y quieres, ¿por qué llegar al ridículo? De hacer en medio de una guerra, su país que se está desangrando, y está robándole millones al país. Esto de verdad que no tiene parangón en Occidente, ¿no? Eso podría ocurrir tal vez, no sé, en países cortomundistas o donde la gente no tiene sangre en la cara, pero en pleno conflicto, en plena guerra, que existan personajes que puedan estar defalcando y robándose los millones, que es lo que está haciendo Zelensky, y no es ninguna novedad. Ahora lo está denunciando el Financial Times, The Telegraph, el periódico inglés. ¿Pero por qué? Porque ya las pruebas han desbordado eh, lo, ya no se puede tapar. Ya es una cosa que, que por mucho que Occidente y los medios periodísticos no quieran divulgarlo o no quieran dar esa información, pues tienen que hacerlo, porque ya ha desbordado el límite, en realidad. Entonces, mis amigos, esperamos que esta vez pudiéramos todos estar festejando en los próximos días o en las próximas semanas, ojalá sean los próximos días, o antes de fin de año, pues el cese de estas hostilidades entre estos países y dejen de estar muriendo tanta gente, ¿no? En realidad, cuando el presidente Trump dice son miles de soldados que mueren todas las semanas, es cierto, y, y uno no puede ser indolente, así, no, así sean rusos, así sean ucranianos, así no sean americanos, o como en mi caso no sean peruanos, pues son gente que está muriendo. Y por, y por caprichos políticos, en realidad, caprichos políticos, porque simplemente se tenía que respetar un tratado.
no tenían que intentar meter a Ucrania a la OTAN. ¿Para qué? Para provocar a Rusia. Ahora muchos dicen, claro, para responder a las industrias armamentistas, que los Estados Unidos y los dueños de las grandes compañías armamentistas tienen que crear conflictos y tienen que haber conflictos para que pueda seguir adelante, porque son miles de millones de dólares que se ganan, son miles de millones de dólares que se invierten nuevamente en estas compañías armamentistas. La industria militar, pues, es un barril sin fondo en cuanto a consumir miles de millones de dólares. Y es cierto, está bien, pero ¿quiénes son los que representan la industria armamentista? Las élites. Y uno tiene que, de alguna manera, hacerle un enfrentamiento a esas élites, porque la industria armamentista es un eufemismo. Es, tiene, tiene nombre y tiene apellido. ¿Quiénes son los ejecutivos, los que manejan esas compañías? ¿Y quiénes son? Son personas. Esa, esa, esa élite que todo lo ve en dinero, que son gente, carambas, que no tiene un ápice de dignidad, que no tienen un comino de sensibilidad para aquellos que entregan sus vidas, que dejan familias desamparadas, que dejan hijos huérfanos, que dejan hermanos, hermanas. Por favor, cada soldado que fallece es una vida, un mundo. No es cuestión de agarrar y decir fallecieron 10.000, 15.000, 20.000 y, bueno, pues yo no los conozco, nunca los he visto. Son ucranianos, son rusos. No es así, señores. Por eso el énfasis constante y esa eh, disposición implícita que lleva el presidente Trump en querer parar la guerra, porque al final es un hombre sensible a todo lo que está sucediendo. Algunos dirán, no, pero ¿cómo tú vas a hablar de sensibilidad ante Donald Trump? Pues sí, señores, es cierto. Cuando veo, por ejemplo, que los mismos jóvenes, los mismos muchachos ucranianos le huyen al reclutamiento, no es porque no se sientan patriotas y no quieran defender su país, sino porque ahí no están defendiendo, ahí lo que están defendiendo son los políticos, mientras estos son unos sinvergüenzas, Zelensky y su camarilla. Se han robado millones de dólares. Si es que acaso en estos días Zelensky va a aceptar el plan y la propuesta de paz del presidente Trump, es porque se está viendo acorralado, aunque ha pedido él. Una de las cláusulas que pidió fue que se les dé amnistía. Imagínense, ¿por qué pide amnistía Zelensky? Porque sabe que está metido hasta el cuello. Por eso en una de las cláusulas ha dicho que hay una amnistía. Lo que pasa es que también tiene la presión de la Unión Europea. Ellos seguramente le dicen, ok, Estados Unidos te puede dar una amnistía, pero nosotros los europeos no te vamos a meter preso, a ti y a toda tu familia y a toda tu camarilla, porque sabemos que eres un corrupto y que has aceptado y te has llevado y te has embolsado millones de dólares. Entonces está entre la soga y la pared. Perdón, la espada y la pared. Bueno, amigos, hasta acá no quiero hacer muy largo el video. Acuérdense de inscribirse al canal, dejarme un like, compartir el video y ahora que hemos regresado vamos a empezar a poner videos mucho más seguidos. Se despide su amigo Ricardo Edwin Romero y espero que estén bien. Hasta la próxima.